Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo os voy a contar con ejemplos prácticos cómo hacemos asientos desde el punto de vista de la empresa cuando emite acciones o participaciones que calificamos como ordinarias. Quiere decir que al nivel de quien compre el título no se le ha prometido ningún tipo de privilegio ni a nivel de dividendos ni a nivel de reembolso. En estos casos veremos que lo que mercantilmente escrituro, capital y prima, va a coincidir con la información que figura en el balance en patrimonio neto. ¿En qué cuentas? En la cuenta 100, en lo escriturado, y si hay prima de emisión, en la cuenta 110. De todas formas, antes de que yo pueda poner la cuenta 100 y la 110, que va relacionado con la inscripción mercantil, los pasos previos a registrar lo que es la emisión de los títulos y el desembolso, va a utilizar cuentas transitorias, ¿vale? Para poder reflejar lo que es previo a que el capital que estoy aportando, o que está aportando los socios, mejor dicho, quede escriturado. Lo veremos con casos prácticos. Empecemos, por ejemplo, con la SL. Tenemos ahí una compañía que se constituye con un capital de 10.000 euros en total. Cada participación tiene un nominal de 5 euros y lo que digo aquí, a nivel de los socios no se les promete ni se les garantiza la recuperación de la inversión ni una retribución mínima en dividendos. Por lo tanto, es capital ordinario. Eso quiere decir que esa información de 10.000 euros acabará contabilizada en la cuenta 100 capital social. Pero antes, vamos a reflejar primero en qué día se aporta el dinero de los bienes y luego la inscripción. Aquí tenemos que las participaciones, que son en realidad 2.000 títulos, 10.000 entre 5, está formado el capital por dos socios. El socio A, que suscribe 1.200 participaciones, que serían 6.000 euros, y eso lo pagaría parte en dinero y parte aporta equipos informáticos, ordenadores, impresoras, etc. Luego tenemos que el socio B va a pagar los 800 participaciones de escritura de 5 euros cada uno a 4.000 euros a través de mobiliario. Es decir, que aquí tenemos dos socios, uno aporta bienes, otro aporta bienes y dinero. Lo que dice que la aportación se realiza el 9 de abril y el capital queda escriturado el día 10 de junio. ¿Cómo lo hacemos para reflejar previamente esos pasos previos? Luego tenemos, ¿veis? En abril, cuando se emiten los títulos y son suscritos y el socio aporta de los bienes y el dinero, utilizamos cuentas puente, cuentas transitorias. Esa cuenta 190 nos indica el capital que emitimos, el número de títulos y su valor de emisión, van los 10.000 euros. Y mientras no esté escriturado, lo ponemos en la cuenta 194, que es capital emitido pendiente de inscripción. Aquí siempre pondremos lo que son número de títulos por el precio que se emite el título, que aquí coincide con el nominal y son 10.000 euros. A continuación, como llevo un libro de registro de socios, directamente voy a recoger cómo he cobrado los 10.000 euros. En parte el socio A me entra en efectivo 1.500. También aporta en ordenadores la diferencia, que eran 4.500 euros, lo que se valora los bienes que aporta. Y el otro socio aporta por las 800 participaciones, muebles. Por tanto, va de oficinas, sillas, mesas, estanterías, que se valora en 4.000. Haría falta a nivel de anexo de escritura hacer un informe, ¿vale? En este caso los socios, de los bienes que aporta cada uno de ellos y qué valor tiene, ya que responderían ellos ante terceros de forma solidaria durante el plazo de 5 años por si alguien impugna la valoración de dichos activos. Pero no requiere para nada ser una SL ninguna valoración de ningún experto independiente y menos que lo nombre el registro mercantil. Con esto lo que tengo es, he eliminado la cuenta transitoria de títulos emitidos y tengo lo que he cobrado por cada uno de los socios y que todavía lo tengo en la 194 hasta que mercantilmente quede escriturado el capital social. Como queda escriturado el día 10 de junio es cuando yo paso la cuenta 194 a la cuenta 100 capital escriturado.
Y luego habría que contabilizar los gastos de gestoría y notaría relacionados con lo que sería el capital que hemos escriturado. ¿Qué dice la normativa contable y el ICAC de cómo contabilizo esos gastos? Como tiene que ver con lo que sería, en definitiva, lo que la gente ha aportado y va directamente a patrimonio, lo que dice si creamos títulos nuevos va directamente a patrimonio, los gastos, al no haber prima aquí, se contabilizan como menos patrimonio utilizando una subcuenta de reservas voluntarias, que es donde contabilizaría los honorarios de la que sería la gestoría y notaría. El IVA para mí es deducible, la retención al notario del 15% y el importe neto que acabaría liquidando a la gestoría, que como el socio ya había hecho inversión de fondos, lo que hago es que la gestoría me vuelve el dinero, cancelo la deuda con la gestoría y le debo al socio los 240 que había de alguna forma desembolsado previamente para hacer frente a los gastos de constitución. ¿Qué pasa luego a continuación? Que ese importe se le devuelve al socio. Pues ya tenemos hecho los asientos iniciales de crear una SL. Aquí la pregunta que planteo es si sería posible el total de 10.000 euros, una parte a capital y una parte a prima, sin ningún problema. Mientras tenga un total mínimo de 3.000 euros, la idea puede decidir libremente, aunque sea al inicio, qué parte es indisponible, si la parte de capital, y que para modificar convocar junta de accionistas y si quiero devolverlo también hay que comunicarlo a acreedores, y en cambio la prima es disponible. Por tanto, podría hacer un uso de ella que en un futuro, cuando la compañía a lo mejor ya se autofinancia sola, si quisieran devolverlo a los socios no habría ningún inconveniente, porque no hay que comunicar a acreedores, ya que es una reserva libre o disponible. Vamos a ver otro ejemplo en el caso de la SA, que en este supuesto lo que veremos primero, aquí, aunque sea en la Constitución, han elegido que una parte de lo que aportan los socios va a ir como prima, porque emiten 50.000 acciones ordinarias con derechos básicos, sin privilegio de ningún tipo, con lo cual lo que ponga mercantilmente pero y prima va a ser igual que lo que aparezca en la cuenta 100 y 110, pero aquí tenemos que el nominal de cada título son 5 euros, pero se emiten a un precio de 10. Quiere decir que del medio millón la mitad irá como nominal, la otra mitad va a ir como prima de emisión y disponible. ¿Quién suscribe sus títulos? En este caso hay 3 socios. El A cubre la aportación de 30.000 acciones, son 300.000 euros, con lo que sería un local. Eso quiere decir que la valoración de ese local, al ser una SA, se tuvo que ir al registro mercantil, que nombró una compañía que hiciera la tasación oficial y ese informe valoró el edificio que aporta el socio en 300.000 euros. Luego tengo la parte del suelo que por el IBE o la valoración de experto independiente se valora en 120.000 euros. Y por lo tanto ese socio ha desembolsado el 100% de lo que ha escriturado. En cambio B y C van a suscribir cada uno de ellos 10.000 títulos y de momento se acordó que pagaran del nominal la mitad y toda la prima, y el resto lo harían efectivo al tercer año de la emisión de los títulos. Hay también gastos de notaría y registro, y también hay gastos relacionados con expertos independientes o con valoración del negocio, que eso lo que tiene que ver con estudios de mercado, captación de la personal, ubicación de las tiendas o el espacio donde vamos a tener el negocio, todo eso iría directamente a pérdidas y ganancias. Y en cambio el tema de notario y registro sí que iría, como aquí hay prima, verlo como menos prima. ¿Qué es importante para hacer los asientos contables? Fijarnos primero en qué día se hacen las aportaciones y en qué día queda escriturado el capital, para diferenciarlo con las cuentas transitorias. Lo que decía, con 1 de marzo lo que hago es la 190 títulos emitidos contra la 194. Aquí podemos ver que realmente multiplico siempre el número de títulos por su valor de emisión, al margen de si es nominal o prima, es decir, el medio millón que entraría a fondos propios. En este momento, cuando son suscritos y desembolsados, yo tenemos, por un lado, el local, que ya está en nombre de la empresa, que separo el suelo y el vuelo. Y luego los otros socios, que suscriben 10.000 cada uno, del valor del título pagan
del nominal la mitad, 2,5 euros, y toda la prima, pues quiere decir 7,5 euros por título por 20.000, cobro 150 en la suscripción. Y queda para exigir más tarde por cada título lo que sería 2,5 euros por 20.000 títulos, 50.000 euros. Esos 50.000 euros de momento quedan en esta cuenta transitoria. La 1034 es lo que no está exigido de esta cuenta de pasivo, pues todavía el capital no está escriturado. Pues tanto la 194 como esta cuenta, mientras no esté inscrito, es que lo que tiene la compañía se lo debe a los socios. Cuando quede escriturado, lo que hago es cambiarlo. Como esto tiene que ir a pago neto, cierro la cuenta 194 y la incorporo a capital y prima. Lo que he hecho aquí simplemente es, en el momento que ha escrito la sociedad, cierro la 194 y como era mitad nominal, mitad prima, la cuenta 100 y la cuenta 110. Pues coincide lo que mercantilmente está escriturado con lo que en contabilidad figura en el apartado de fondos propios. Lo que he de hacer es decir que una parte de ese capital no está todavía exigido. Lo de la 1034, lo que los socios B y C todavía no he cobrado de ellos. Pues esos 50.000 que antes iban restando a esta cuenta, cierro esa cuenta transitoria y la paso definitivamente a la cuenta 1030. Esa cuenta 1030 es la que iría restando dentro de lo que es el formato de fondos propios al capital escriturado. Nosotros tenemos que en el balance habría, como más adelante, en el formato oficial, lo tengo por ahí, tendríamos lo escriturado y aquí en negativo la parte de lo escriturado que está pendiente de exigir. En este ejemplo hemos quedado que esa parte que todavía la gente no había pagado lo pagará dentro de 3 años, pero lo veremos. Una vez queda escriturado el capital social y tengo ya la 1030 menos fondos propios, los gastos que tienen que ver con la operación propiamente de escriturar la compañía, registro, notario, informes, boletines, redactar estatutos, eso es lo que iría, como aquí hay prima, creando una subcuenta de prima en negativo. ¿Por qué hacen esto? Pues los gastos nada tienen que ver con lo que facturo a clientes ni con lo que debo a terceros. Por lo tanto, si lo que aporta al socio se queda en patrimonio, los gastos que tienen que ver con la operación, creando títulos nuevos de caso, es si hay prima, rebajan la prima y si no hay prima, menos reservas voluntarias. En cambio, lo que tiene que ver con estudios previos que he encargado de mercado, bien del negocio o de análisis de riesgo, o bien de localización del sitio donde ubicarse, o selección del personal, o informes de expertos independientes, todo esto iría por cuenta de grupo 6. Nunca formaría parte de lo que es costes de transacción de la operación de escriturar el capital. Pues nunca puede ir como menos prima de emisión. Ni puede ser un activo intangible, pues no se puede vender o se puede transmitir, no tiene un valor de mercado. Dicho esto, ¿qué pasará el día de mañana cuando quiera que esta gente me aporte lo que me debe? Lo he de comunicar por escrito a cada uno de los socios, o si voy a una web corporativa, a través de la web corporativa a los socios. Por lo tanto, B y C le comunico que tiene como mínimo un mes para hacer efectivo lo que me debe. Cuando le envío ese escrito al socio, ¿qué he de hacer contablemente? Cerrar la 1030, que estaba en fondos propios en negativo, la cierro por el lado de la B y lo paso como un derecho de cobro al activo corriente. El socio me debe, pues está exigido, los 50. Puedo identificar con sus cuentas qué he de cobrar de cada socio. Luego, cuando acabe el plazo y me lo hayan pagado, cancelo lo que el socio me debía y tengo el dinero en bancos, ¿vale? Por tanto, en definitiva, he cobrado lo que tenía pendiente y que había exigido al socio. Pero no lo puedo hacer nunca directamente, pues tengo por normativa mercantil la obligación de exigir que me pague lo que me debe. Resumiendo un poco aquí, en el caso de la, de la SA, que como pueden quedar cantidades pendientes, recordad, mientras no esté exigido, iría en la cuenta 1030 si lo que queda por cobrar es en dinero, ¿vale? Y cuando le comunique que lo haga efectivo,
lo pasaré esa información a la cuenta 558, que es de activo corriente. La ley no marca para este tema un plazo máximo, sino que hay que indicar en el de escritura ese plazo máximo y se puede seguir en varias veces y de alguna forma pues eso se comunica cada vez que se le exige que pague una parte de ese precio y se pasa a la 558. En cambio, lo que quedó por aportar eran bienes, que iría a la cuenta 1040. Esa cuenta 1040 sí que la normativa exige que si hay un suelo que tiene varias propiedades y una de ellas deja por aportar, la idea es que el plazo máximo para hacerla efectiva nunca puede exceder los 5 años. Y aquí sí, como se fija en la escritura qué día lo hará efectivo, directamente se cancela la 1040 contra el bien que aporta más adelante. Resumiendo, ya he dicho, si veis cantidades, es decir, el concepto, cuando veo fondos propios, se me va a separar lo escriturado y lo no exigido, ya sea en dinero o ya sea en bien, pero tienes realmente lo que efectivamente actualmente está desembolsado. Y aquí te he resumido en esta tabla lo que sería dónde pongo el nominal y la prima, y luego de esta cantidad de capital, si es una SA, y quedan cantidades pendientes mientras no está exigido lo que decía. Si es dinero, lo que cobraría más adelante es la 1030 y son bienes la 1040. Recordar que en bienes hay el plazo máximo de 5 años, en lo otro lo que se indique en la escritura. Y como el dinero hay que comunicarlo que lo aporten, cuando se lo comunique deja de estar en menos fondos propios y pasa a la cuenta 558. También he puesto desde el punto de vista qué pasa si yo soy el que compro acciones de esa compañía. Pues bueno, en el caso de quien compre los títulos, ¿cómo lo va a contabilizar? Depende de la participación que tenga. Si no alcanza el 20%, debe ir luego como en tema financiero. El que elija grupo 2 o grupo 5 es la intención que tenga. Si tengo que venderla en un plazo a corto o quiero mantenerla varios ejercicios. Si la inversión la planteo a medio largo plazo va al lado 50 y si a corto plazo la 540. Y si ya tengo un 20% o más, hay que ver si es asociada con influencia del 20 al 50 o si tengo control va a la cuenta de grupo. Por lo tanto, ya cuando son carteras con control y con influencia va al 24, partes vinculadas, y cuando es puramente financiera o al 25 o al 54. Ahí iría por el precio total que pagaría por el título. La parte todavía no está pagada y no está exigida, la encontraríais en la última cuenta de cada grupo. Que lo que no he pagado de la 250 en la 259, lo que doy todavía una participación de grupo a la compañía emitida sería esta cuenta, y cuando me comuniquen que lo pague, esas cuentas se cancelan y pasa a la 556. Es para tener también una idea, desde el lado del socio, cómo contabilizaría si me pides 10 euros y de momento pago, por ejemplo, la mitad 5 y debo 5. Pues bueno, la acción es de alta por 10, en banco lo que pagas, lo que dejas pendiente mientras no esté exigido el dinero en una de estas cuentas. Y cuando te comuniquen que lo pagues, cancelas lo que estaba como menos activo y lo pasas a un pasivo corriente y lo pagas. Hasta aquí lo que hemos visto son ejemplos de cómo hago el asiento desde que recibo los bienes o el del socio hasta que queda escriturado. Y aquí con un apartado especial al tema de los gastos. Lo que decía antes, ¿dónde dice que el tema de los gastos asociados a la constitución, ¿vale?, de la empresa o la ampliación de la propiedad social, van o bien directamente a grupo gasto o van como menos prima o menos reservas? Este tema debéis consultar la resolución del ICAC. Es decir, el ICAC publicó una resolución el día 5 de marzo del año 2019 que regula todo lo relacionado con la contabilidad de sociedades. Dónde pongo el cuando no está escriturado, dónde pongo los gastos, la autocartera, ampliar, reducir, fusiones. Es una resolución completa que te ayuda a montar los asientos relacionados, ya digo, con lo que es aportación de socios y otro tipo de operaciones. Por lo tanto, ahí
el artículo 6.2 os regula, primero, qué se entienden como costes asociados propiamente a lo que es una constitución o ampliación de capital, que vaya como patrimonio neto. Habla siempre de gasto que tú tienes por el hecho de hacer esa operación, lo que ellos llaman costes incrementales. Pues sería lo del registro, lo del notario, los abogados. También, por ejemplo, si hicieras una oferta pública a nivel de, por ejemplo, de emitir acciones como que cotizan en bolsa y hacer una ampliación de plan social, y lo cual a través de bancos te cobran comisiones, lo que te cobren intermediarios o la publicidad que hagas de la ampliación de capital también va asociado a esta operación. Pues todo esto es lo que me planteo si lo ponemos en reservas, en prima de emisión o directamente a gasto. Lo que nunca forma parte de lo que es la creación del título, ya sea de acción de participaciones, como dice aquí, es lo que tiene que ver con estudios de mercado, con seleccionar a la gente que incorpore la empresa, publicidad de la compañía o con informe de valoración de expertos independientes. Todo esto iría con cuentas de gasto. ¿De qué depende que esos gastos se vayan como prima o como reservas? Lo que te cuenta este artículo es que cuando tú haces una operación de ese tipo tienes que mirar si lo que voy a escriturar hace que el total de fondos propios se modifique. Si hago una ampliación parecida a aportaciones dinerarias o no dinerarias, evidentemente como entra más capital y más prima, los fondos propios cambian, se incrementan. Por lo tanto, en estos casos he de ver si en esa operación hay prima de emisión o no hay prima. Si hubiera prima de emisión, rebajaría la prima. Es decir, que lo que he incorporado en patrimonio neto, el coste de capital, esa prima de los socios, serían menos prima de emisión. Y si no hay prima de emisión, crea una subcuenta en reservas. Pero en aquellos casos que voy a escribir una operación en que no me modifique el total de fondos propios, iría como gasto. Por ejemplo, si yo hago un cambio simplemente del nominal del título o del objeto social o cambio de administrador, que todo eso hay que inscribirlo, pero esa operación en sí, aunque tenga el servicio del notario, no me implica en mi empresa una variación de los fondos propios. Pues si no cambian los fondos propios, los costes de la operación van directamente a las 623. Para poner ejemplos de cuándo utilizo la cuenta de gasto. Ya digo, aquí tenéis la explicación y os he puesto un pantallazo de la resolución del ICAC que os comenta exactamente cómo contabilizar esos gastos. Vemos, por ejemplo, aquí lo que se llama un split, un cambio de nominal. Tengo una empresa, que es una SEA, con un capital total a la fecha actual de 2,5 millones, medio millón de acciones de un nominal de 5. Y lo que aprobó la Junta de Accionistas es lo siguiente: cambiar el nominal, pasar la acción de 5 euros a un nominal de 1 euro. Por lo tanto, tenemos los mismos euros escriturados, pero en vez de tener medio millón de acciones, ahora tenemos 2,5 millones de acciones. Claro, para cambiar el nominal irá al notario, pero la suma de los fondos propios ha cambiado, no. Aquí los 20.000 de gastos van directamente a las 623. Ni son menos prima de emisión, ni son menos reservas voluntarias. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si la compañía decide subir al capital social reservas voluntarias. Por ejemplo, tenemos 240.000 que están en voluntarias y lo voy a escriturar como más capital. Bueno, pues esto va a implicar entrada de dinero por parte de los socios de la empresa, ¿no? Simplemente lo que no había repartido por dividendos se deja definitivamente en capital. Es decir, lo que era libre y disponible lo escrituro. Eso hace que cada vez a terceros la garantía aumente, pero la suma de los fondos propios no cambia. Por eso, aquí tenéis que los gastos de la operación también van directamente a las 623. Cuando queda escrito el aumento de capital social, haríamos esto: reservas a la cuenta 100 y los gastos directamente a las 623. Pero pasaría igual, por ejemplo, insisto, si cambio el objeto social, cambio de administrador o, por ejemplo,
cambio el periodo de ciclo contable o, por ejemplo, cambio el administrador. Son operaciones que requieren escritura pública, hay gastos de notaría y gestoría y esos irían directamente a la 623 porque no han supuesto ninguna variación en el total de la suma de los fondos propios. O, por ejemplo, tenemos un montón de pérdidas y voy al notario y recibo capital social para esas pérdidas. La suma de fondos propios no ha cambiado, pues esos gastos irían también directamente a la 623. Espero que el tema de los gastos quede claro. Ya digo, siempre analizar si el hecho de escriturar aquello va a suponer en tu empresa que la suma total de fondos propios se altere o no. Si no se altera, directamente a 6. Y si se modifica, ve luego si la operación genera una prima o no hay prima. Si hay prima, restáis la prima y si no hay prima, ponéis reservas voluntarias con su cuenta. Y por último, en este PowerPoint hago referencia que no siempre todo el capital que mercantilmente escrituro o la plata escrituro, siempre la veréis en fondos propios. Si depende, si yo le garantizo al socio que compre los títulos una serie de dividendos mínimos por encima del ordinario, o le garantizo el poder rescatar la inversión a un precio X en una fecha determinada, eso hace que a lo mejor deba contabilizar una parte o todo lo que escrituro en lugar de fondos propios en cuentas de pasivo. En definitiva, cuidado si estáis contabilizando algún tipo de emisión de acciones o de participaciones con privilegios en dividendos o en reembolsos, o bien, ya digo, el tema de acciones rescatables en que yo le dé el derecho al socio de pedir el reembolso en fechas determinadas y a un periodo determinado. En estos casos me encontraría o que todo es pasivo o una parte va a patrimonio y a pasivo. Dicho de otra forma, que nadie se asuste si ve que aunque mercantilmente le llaman capital y prima, haya información en qué cuentas. En la cuenta 150, para que lo veáis, una cuenta de pasivo y lleva el nombre de acciones consideradas pasivo financiero o la cuenta 502. Es lo del fondo económico respecto a la forma jurídica. Solamente por estas cuentas si hablamos o de capital sin voto o capital con privilegios en que la compañía está obligada a pagar a estos socios unos dividendos por encima del dividendo ordinario o aunque no distribuya nada al resto de los socios, esta gente cobra un dividendo mínimo sí o sí, ¿vale? O por ejemplo, le he prometido que si las cosas pintan mal, al cabo de un tiempo, le rescato los títulos a un precio determinado. O de alguna forma, en cotizadas hay el tema de títulos reembolsables, que el emisor, por ejemplo, puede tener el control del emisor o lo puede tener el que compra. Yo como inversor compro un título cotizado que a partir de una fecha determinada puedo exigir a la compañía que me lo reembolse a la cotización media, a un valor determinado, etc. Pues bueno, para la compañía, aunque capte un dinero hoy, lo debe volver, es un pasivo, tiene una obligación de pagar. Por lo tanto, aunque mercantilmente le llamen capital y prima y sea temporal, la idea es que a nivel de balance iría como pasivo financiero. Simplemente lo menciono, por si nunca veis alguna contabilidad en que parte del capital mercantil y la prima mercantil, en vez de estar en la cuenta 100 y 110, os aparecen en la 150 o en la 502, ¿vale? Porque sería analizar si ese tipo de acciones ofrecen privilegios en dividendos que hay que atender sí o sí, aunque no reparta nada al resto de los socios, o bien privilegios en reembolsos, ¿vale? Esto sería un poco ahí de hablar de que o es un compuesto, tiene una parte que cobro hoy va a pasivo y una parte va a patrimonio, que por ejemplo los dividendos que debo pagar obligatoriamente los valoro, los actualizo y los separo, pues una obligación de pago, al margen de alguna forma que reparta o no al resto de beneficios. Y si es un reembolso a vencimiento a 5 años sí o sí, pues bueno, lo que cobro hoy es como un bono con vencimiento, aunque mercantilmente le llaman capital. Simplemente es que sepáis que en estas series de aquí, sobre todo ya digo, cuando tengáis capital con privilegios, capital sin voto
o capital con derechos a reembolso o de separación. En estos casos no es nada raro que veáis que una parte, lo que mercantilmente llamáis capital y prima, el contable lo haya puesto o todo a la 150 o parte a la 150 o a la 502. No profundizo más, pero más que nada porque el objetivo aquí era entender bien, como digo, es que si la compañía emite acciones ordinarias, os va a coincidir, con este escritura al capital, que habéis ampliado o construido la compañía, el nominal en la cuenta 100 y lo que quedó por encima del nominal en prima. La diferencia entre los dos conceptos es que el nominal es indisponible. Para modificarlo hay que consultar a acreedores y se devolverlo, además comunicarlo a acreedores, y la prima es disponible. La compañía puede decidir en un futuro repartirlo como si fuera un dividendo. Y en cambio también el tema de los gastos. Me interesa que lo relacionado con lo que sería escriturar ese capital que se aporta, esa prima, si va como menos prima, si va como reservas o va como gasto. Recordad que el truco es ver si esa operación os modifica o no el total de fondos propios. Si lo modifica, irá o prima o reservas. Siempre tienes una cuenta de prima si hay prima. Si no hay prima, reservas voluntarias. Se crea una subcuenta para llevar un control de cuáles han sido esos gastos, porque aunque nunca entren por P&G, fiscalmente son deducibles, luego de hacer un ajuste fiscal en la declaración del modelo 200, ¿vale? Pero si no se modifica la suma de fondos propios, cuando hay cambios de nominal, cambio de ciclo contable, cambio de administrador o escritura de reservas a capital, en este caso pondré siempre la 623 y no habrá que hacer ajuste fiscal, que lo pongo directamente a P&G. Pues espero que lo que es los asientos relacionados con emitir títulos desde el lado de la compañía quede claro qué es lo que va a la cuenta 100, qué es lo que va a la cuenta 110 y en la SA si hay cantidades pendientes, que lo de la 1030 es una información que va a patrimonio y os indica qué parte del capital todavía no está exigido. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.